El tema de esta noche se titula ¿Qué haces aquí? Está basado en el contexto de lo que es nuestra misión. Mi misión, tu misión, la misión de la iglesia. Permítame leer lo que nos dice Primera de Reyes. Vamos a leer unos cuantos capítulos y acompáñenme por favor allí. Primera de Reyes, capítulo 19, nos dice allí de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Que Dios bendiga su santa palabra. Como nosotros sabemos, hermanos, los profetas de Dios, como profeta, todos tenían una misión, fueron grandes misioneros. Hay uno de ellos que nos llama la atención, aunque no es el tema de esta noche. ¿Y cuál de esos misioneros sería? De esos profetas. Que nos llama mucho la atención por su actitud. Cuando Dios los llama a una ciudad a llevar el mensaje. ¿Quién? Jonás. A cada uno de nosotros nos llama la actitud de Jonás, nos llama la atención de Jonás. Pero cada uno de esos temas tiene una lección especial para nosotros. Y con Jonás nos damos cuenta que cuando Dios quiere llevar el mensaje, no puede haber ningún obstáculo. Siempre Dios busca la manera de que el mensaje llegue a como dé lugar. Qué interesante todo esto, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo dije que se titulaba el tema? ¿Qué haces aquí? Elías tenía que completar una gran obra, pero era necesario que aprendiera a confiar plenamente en ¿quién? En Dios. Es una lección para cada uno de nosotros. Elías tenía una gran obra que hacer, pero él tenía que aferrarse completamente a Dios. Y en esta noche vamos a ver de qué manera Elías completa esa gran obra. Su gran misión era completar esta gran obra, a formar a favor de aquellos que habían sido seducidos hasta el punto de adorar a Baal. ¿Quiénes eran aquellos? El pueblo de Israel. Había un grupo que adoraba ¿a quién?
a Baal. El triunfo que ya Elías había alcanzado había preparado el camino para otras victorias superiores, pero las amenazas de Jezabel lo habían desviado de esas lindas oportunidades. Se fijan, hermanos, cómo nosotros se nos presentan obstáculos grandes en la vida. Nosotros como cristianos a veces pensamos que somos los únicos que tenemos problemas y nos olvidamos que hay grandes líderes en la historia bíblica que tuvieron serios problemas, serios problemas, pero la mano del Señor siempre estuvo allí, a pesar de del estado de ánimo en que ellos tenían en aquellas ocasiones. Era necesario entonces que Dios hiciera recapacitar a Elías acerca del terreno ventajoso del cual tenía que ocuparse. Por eso, allí, en la entrada de la cueva del monte Oreb, donde Elías se había refugiado, Dios se encuentra allí con él, por medio de un ángel poderoso, para que averiguara sus necesidades y le diese a conocer los propósitos de Dios. ¿Qué hizo ese ángel? Este ángel fue para fortalecer a Elías y para que él descubriera cuáles eran los verdaderos propósitos de Dios con él. Entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Podríamos preguntarnos, podríamos hacernos la misma pregunta. La pregunta ¿qué haces aquí? Indica que quizás no estemos en el mejor lugar. Pero gracias a Dios que aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí estamos. Mientras nosotros estemos aquí, hermanos, tenemos las mejores oportunidades del mundo. Las mejores oportunidades del mundo. Mientras estamos aquí, estamos en un terreno ventajoso. Por eso allí en la entrada de la cueva del monte Oreb, donde Elías se había refugiado, Dios se encuentra con él por medio de ese ángel poderoso, para que averiguara sus necesidades y le diese a conocer los propósitos de Dios. Entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé, le dice Dios. La lección que hemos leído en la Biblia nos demuestra que serían palabras parecidas a estas. Te mandé al arroyo de Querib y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volviera a Israel y te presentara ante los sacerdotes idólatras del monte Carmelo. ¿Quién te mandó a huir apresuradamente al desierto? ¿Qué haces aquí? Ahora, ¿qué le contesta Elías? Lleno de amargura en el alma, Elías se quejó, diciendo lo que encontramos en Primera de Reyes 19:14. Allí Elías presenta 4 razones por las que estaba allí. Y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Entonces comienza a mencionar la primera razón. Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza. Segunda razón, han derribado tus altares. Tercera razón, han muerto a espada tus profetas. Y cuarta, y me buscan para quitarme la vida. Recordemos que hasta este momento Elías estaba hablando con un ángel poderoso del Señor. Ahora el ángel invita al profeta a ponerse en pie y salir de la cueva para que escuche lo que el Señor quiere decirle directamente. Según Primera de Reyes 19:15 al 18. Vamos a ver qué nos dice allí. 19:15 al 18, que nos dice,
Garibaldi la tiene ahí. Vamos a escucharlo. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás hasta él como rey de Siria, a Jehú como hijo de Nimsi. Lo ungirás como rey de Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matarás, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gloria a Dios. Allí entonces, hermanos, en su encuentro con Dios, el espíritu de Elías queda enternecido y subyugado al poder de Dios. Cuando Elías tiene este encuentro con Dios, el espíritu de Elías queda como enternecido y subyugado al poder de Dios. Qué interesante. Allí el Señor le respondió a Elías y le dijo que los que obraban mal en Israel no quedarán sin castigo, y que iban a ser escogidos de forma especial hombres que cumplieran el propósito de castigar el reino idólatra, realizando una reforma en la cual todos tengan la oportunidad de colocarse de parte del Dios verdadero. Elías mismo, como misionero, tenía la responsabilidad de volver a Israel y compartir con otros el mensaje de salvación. Esa tarea de producir una verdadera reforma. De manera que Elías comprende entonces lo que también nosotros debemos entender. Oigan qué interesante, hermanos. Elías comprende entonces lo que cada uno de nosotros debe comprender. Fíjense, Elías hizo grandes hazañas. Entonces, ¿qué debemos entender? Que no siempre la obra que se realiza con mayor demostración de milagros y hazañas es la que tiene éxito. ¿Qué yo dije, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Según la palabra de Dios, no siempre la obra que está acompañada de grandes hazañas y milagros es la que tiene éxito. Tampoco lo es la presentación más sabia de la verdad, lo que estamos haciendo en este momento, o lo que haría cualquier profeta. Tampoco lo es la presentación más sabia de la verdad, la que convierte y convence al alma. ¿Qué sería entonces? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que influye con poder en el alma del ser humano, de manera que nadie puede resistir. De alguna manera la persona termina sirviéndole al Señor con todo su corazón. Por eso el Señor encomienda a Elías una gran obra registrada en Primera de Reyes 19, 15 y 16, como hemos visto. Le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y unges allí, como Garibaldi estuvo leyendo, a Hazael por rey de Siria. El hombre tiene ahora una gran tarea que cumplir. A Jehú por rey de Israel, a Eliseo para que sea profeta, como en tu lugar. ¿Quién iba a ser profeta en lugar de Elías? Eliseo. Como el Señor lee los corazones,
Él reveló a Elías que a través de los años de apostasía de Israel eran muchos los que habían permanecido fieles a Dios. El Señor dijo a Elías: yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, la apostasía de hoy en día, es similar a la de aquellos días del profeta Elías. Multitudes siguen hoy a un Baal moderno, a rendir alabanza a algunos dirigentes populares, al destacar lo humano sobre lo divino, al dar lugar a la ciencia por encima de la verdad que nos presenta la Biblia. Por eso todo no está perdido. ¿Qué yo dije? Todo no está perdido. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos andan contrario a la moral establecida por Dios. No todos se han decidido a favor del enemigo. Dios tiene muchos millares que no han doblado sus rodillas ante Baal. Son muchos los que esperan que Jesús vendrá por segunda vez para rescatarnos del pecado y de la muerte. Hay también muchos que por error o ignorancia han estado adorando a Baal, pero el Espíritu también libra una gran batalla con todos ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos, mucho que lo necesitamos. Mucha gente muere sin esperanza y sin Dios. Algunas veces se llevan de las ventajas que aparentemente tiene este mundo, luchando por adquirir conocimientos científicos, pero sin sacar un solo minuto para Dios. Que Dios nos ayude. La gran realidad es que el hombre en su propia fuerza es absolutamente débil para vencer el mal. Solo puede lograrlo bajo la influencia del poder de Dios. Ciertamente en Jehová, según nos dice Isaías 45:24, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. No podemos creer hoy y mañana desconfiar. Debemos creer ¿cómo? Continuamente. Los anales de la historia de la redención fueron escritos para que en nosotros se produzca la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. A todos los hijos de Dios que por alguna razón el enemigo ha logrado silenciar acerca de la gran obra misionera que nosotros tenemos por delante, el Señor le extiende la misma pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué haces aquí? Te di la gran obra, la gran comisión, registrada en Mateo 28, del 16 al 20, de que prediques el Evangelio, ¿a quién? A todo el mundo. Oremos en nuestros corazones para que el Señor haga en nosotros una gran obra para animarnos y enternecernos para cumplir esa gran misión de llevar a otros a los pies de Jesús. Dios desea hombres y mujeres valientes y esforzados para llevar a cabo su obra. Elías fue uno de los profetas más poderosos, pero dio muestra de debilidad, como cualquiera de nosotros, abatido por la crueldad, por la cruel disolución provocada por la ira de una mujer. ¿Quién era esa mujer? Jezabel era una maldita, una malvada. Es una muestra, hermano, de que nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado. No nos dejemos atemorizar del enemigo, hermanos. Confiemos en la gran obra que Dios puede hacer en nosotros. Estaba tan abatido al ser perseguido por esta mujer, Jezabel, que hasta deseó la muerte.
Pero fue así como Elías aprendió la gran lección que tenía que aprender. Fue así como reconoció la necesidad de confiar plenamente en Dios bajo las condiciones más severas de depresión y de ansiedad, hermanos. Amados hermanos, no olvidemos que el enemigo de las almas está atento al momento más crítico de nuestra vida para atacarnos con sus fieras tentaciones. Fue así como claudicaron grandes líderes de la fe en el pasado. Con nosotros sucede lo mismo hoy en día. Cuando estamos perplejos por las circunstancias y la pobreza o la angustia, quedamos asediados muchas veces. Satanás nos incita a desconfiar en Dios y poner en duda su amor por nosotros. Pero estemos seguros, hermanos, que así como oró el Señor por Pedro, cuando le dijo que Satanás le había pedido que lo tentara, así como oró el Señor Jesús por Pedro, lo hará por nosotros. Si le somos como, si le somos fieles. El Señor le dijo a Pedro: yo he rogado por ti, para que tu fe que no falte. Aferrémonos, señores, aferrémonos con fe y confianza a la promesa del Señor. Él nos prometió, nos dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El Señor no nos abandonará a nuestra suerte. En medio del tumulto y la agitación de las naciones, Él sigue guardando a sus hijos. Dale a Dios la oportunidad de hacer algo grande en tu vida. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te rogamos una vez más el perdón de nuestros pecados. Líbranos del mal, Señor, y ayúdanos a cumplir la gran misión que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.